programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que emitimos desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario en el municipio del Retiro. Un saludo muy especial para todos ustedes que por medio del canal Conecta y por medio de la internet se unen a este espacio de reflexión para compartir los temas de nuestra actualidad eclesial, diocesana, parroquial y sobre todo para tener también este espacio de formación. Qué importante es la catequesis, la formación en la vida del cristiano. Conocer más de nuestra fe. Aprender a redescubrir y a conocer las verdades fundamentales en las cuales se consolida nuestra creencia. Hemos terminado la semana vocacional y del seminario. Una semana en la que de manera especial se nos invitó a pensar en el llamado que Dios nos ha hecho. Vocación, queridos televidentes, no significa solamente ser sacerdote o ser religioso. Todos, ustedes y yo, tenemos vocación. Vocación significa llamado. Tú has sido llamado, yo he sido llamado a algo concreto, a algo especial. Eso es lo que designamos con la palabra vocación. En la vida nos esforzamos por descubrir cuál es la vocación, cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. Y tenemos que tener la absoluta seguridad que si logramos descubrir cuál es nuestra vocación, encontraremos también la realización de nuestro ser. La auténtica felicidad se dará cuando respondamos acertadamente a la vocación a la que el Señor nos ha llamado. Dios nos ha creado y nos ha encomendado una misión, a ti y a mí. Unos como padres de familia, otros como solteros, otros como consagrados, como sacerdotes. Allí, en esa misión, tenemos que encontrar la felicidad. ¿Ya has descubierto tu vocación? ¿La estás viviendo a plenitud? ¿Eres feliz en lo que haces? Son preguntas que nos permiten reflexionar un poco en torno a este tema de la vocación. Y por eso en la diócesis cada año dedicamos de manera especial una semana, generalmente durante el mes de agosto, para contemplar ese misterio grande de la vocación que cada uno de nosotros tenemos. Y sobre todo para elevar una plegaria al Dios de la vida por las vocaciones sacerdotales y religiosas. La palabra de Dios dice que muchos son
los llamados y pocos los elegidos. También dice el Señor en su palabra que la mies es abundante, pero los trabajadores pocos. Nuestra diócesis se ha caracterizado por ser lo que llamamos una cantera vocacional. Gracias a Dios tenemos sacerdotes, religiosos, catequistas, misioneros, que inclusive van a otros lugares del mundo a anunciar la palabra de Dios. Pero no es así la realidad en todo el mundo ni en todas las diócesis. Aquí, por ejemplo, un domingo o en semana, ¿cuántas Eucaristías tenemos? En la mañana varias, al mediodía, en la tarde, en la noche. Hay lugares del mundo donde solo se celebra una Eucaristía en el año. 2, 3 Eucaristías en el año. ¿Por qué? Porque no hay sacerdotes, porque no hay quien vaya hasta ese lugar a celebrar la Santa Eucaristía. Lugares donde no se puede dar catequesis, porque no encontramos quien la comparta. Oremos por esas familias, oremos por esas personas, para que el Señor, dueño de la mies, envíe operarios a su mies. Y que el Señor continúe llamando a muchos a trabajar en la extensión de su reino, como lo hizo en aquel entonces cuando llamó a sus primeros discípulos. San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 4, presenta la vocación de los primeros discípulos. Escuchemos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Ellos, dejando inmediatamente las redes, lo siguieron. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó también, y ellos, dejando inmediatamente la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Era el llamado de Jesús a los 4 primeros discípulos. Bordeando el lago, va caminando Jesús por la playa y se encuentra a estos personajes, haciendo algo totalmente normal en el ambiente. Eran pescadores. Habían llegado seguramente después de una noche de labores, estaban repasando las redes, reparándolas, habían sacado la barca a tierra y Jesús aparece en la escena. Fijándose en ellos, los llama: ven y sígueme. Esa es la vocación. Jesús pasa por nuestra vida con una invitación: sígueme. Nuestra misión consiste en descubrir a qué nos está llamando el Señor. ¿Qué es lo que nos está pidiendo que hagamos? ¿Dónde encontraremos nuestra auténtica felicidad? Allí donde el Señor te llama, allí está tu felicidad. En eso que está en lo más profundo del corazón. El Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, escribía un libro llamado Don y Misterio, y lo titulaba así porque decía que la vocación tiene esos 2 componentes. Un don, porque es un regalo de Dios, yo no la busco, Dios me la regala, pero nunca dejará de ser un misterio. Descubrimos algo, pero siempre existirá mucho más por descubrir. Jesús pasa junto al lago y como un don llama
a los apóstoles. Simón luego le dará el nombre de Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Y anota el evangelista hermosamente que ellos, dejando inmediatamente todo, lo siguieron. La vocación implica muchas veces renuncia. El camino no es fácil, y no hablamos solamente de la vocación sacerdotal. ¿Cuántos jovencitos, amigos nuestros, al terminar el colegio y querer empezar su estudio universitario, tienen que trasladarse hasta otro municipio o a la ciudad? Y no es fácil verlos salir de la casa, tantos en medio de lágrimas, de tristeza, porque abandonan su familia, pero lo hacen por un objetivo todavía más grande. Quieren su realización personal. Se van a la universidad para prepararse y ser grandes profesionales. Exige sacrificio. Si el jovencito, si la niña recién graduados dicen, no, yo no me voy a ir de mi casa, no me quiero separar de mis papás, no me puedo separar de mi hermanita porque la quiero mucho, pues nunca va a poder ser un gran profesional. La vocación exige desprendimiento. Simón, Andrés, Santiago y Juan dejaron a sus padres, a su familia, su barca, sus redes y se fueron tras de Jesús. Y allí encontraron la realización de sus días. Jesús que llama, Dios que invita y el hombre que responde. Y vamos entonces teniendo esta respuesta de la vocación. La vocación a la que también nosotros hemos sido llamados. Descubramos nuestra vocación, porque en ella, con toda seguridad, alcanzaremos la felicidad. Vamos a un corte de comerciales y continuamos con la reflexión del día de hoy. La vocación, un don de Dios.
Y en esta semana que hemos terminado, llamada la semana vocacional, hemos tenido diferentes actividades. Se ha realizado el trabajo con los jóvenes en los colegios para concientizarnos un poco de esto que llamamos el don de la vocación. Así como los primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, recibieron el llamado del Señor para seguirlo, también cada uno de nosotros somos llamados por el Señor en una vocación concreta. No todos nos dedicamos a lo mismo, imposible. Unos son padres de familia y necesitamos padres de familia con vocación, responsables en la educación de sus hijos. Necesitamos esposos con vocación, comprometidos en su hogar, que aprendan a dar testimonio de la vida cristiana a ejemplo del hogar de José, de la Santísima Virgen María y del Niño Jesús en Nazaret. Pero también necesitamos sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, que busquen el don de la santidad y que no escatimen esfuerzos en entregar su vida por la salvación de la Iglesia del Señor. Agradezcamos en este día por el don de las vocaciones. En nuestra oración no olvidemos a los sacerdotes, a las religiosas. Qué hermoso un corazón agradecido, una persona que aprende a hacer oración por el sacerdote que lo bautizó, por el sacerdote o el obispo que los confirmó, por tantos sacerdotes que les han dado la absolución en el sacramento de la penitencia, por tantos sacerdotes que han celebrado la Santísima Eucaristía, por el sacerdote que ha bendecido su unión matrimonial con el sacramento, y pedirle al Señor con fe que no nos vaya a faltar un sacerdote en el momento de nuestra muerte. Por intercesión de San José, el patrono de la buena muerte, aprender a pedir al Señor esta gracia y hagámoslo en la oración. Señor, asísteme con un sacerdote en mi última hora. Asísteme con la gracia de un sacerdote en mi agonía, que pueda tener tiempo de un sincero arrepentimiento. Ojalá que me pueda confesar, que sea ungido con el óleo de los enfermos, y después de haber recibido la misericordia divina en esta tierra, que el sacerdote encomiende nuestra alma ante la presencia del Señor. En ese momento nos dispondremos para el viaje definitivo de nuestra vida, irnos al encuentro con el Padre que nos ha creado. Y qué mejor que contar con la presencia de un sacerdote que nos acompañe, que nos bendiga, que nos regale los últimos sacramentos, la penitencia, la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático, es decir, como alimento para la vida eterna, el último alimento que recibamos en esta tierra. ¿Quién sino el sacerdote nos lo puede dar? Qué dicha poder contar en la hora de nuestra muerte con un sacerdote que perdone todas las falencias que durante la vida hayamos podido cometer y encomiende nuestra alma al Señor. Esa gracia la pedimos por intercesión de San José. ¿Por qué? Porque él es considerado el patrono de la buena muerte, ya que tuvo la dicha de morir asistido por Jesús mismo y en compañía de la Santísima Virgen María. A él le pedimos esa gracia para nosotros, que obtengamos también la gracia de una santa muerte en la presencia del Señor, tranquilos después de haber cumplido con nuestro deber en esta tierra. Es una gracia que hay que pedir al Señor en la oración. Y pedir, sobre todo, la invitación de esta semana por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Necesitamos más ministros, más religiosos, religiosas, sacerdotes, que prediquen la palabra de Dios, que orienten al pueblo, que le anuncien el Evangelio. Pensemos, por ejemplo, en nuestra realidad. Aquí en el casco urbano del Retiro, 3, 4 sacerdotes para toda una población.
somos muy pocos y gracias a Dios, en comparación con otros lugares, somos muchos. Municipios enteros donde solo el sacerdote puede ir cada 8 días a celebrar la Eucaristía, pero ni siquiera permanece allí. ¿Quién atiende en dirección espiritual? ¿Quién escucha a las parejas cuando tienen problemas? ¿Quién va a orientar la pastoral familiar? ¿Quién va a dar la catequesis? Necesitamos pedirle al Señor envíe trabajadores para su mies. Las vocaciones, ha dicho la Iglesia, son la respuesta de Dios providente a la comunidad orante. Si no oramos por las vocaciones, será muy difícil que las tengamos. Oremos con fe. Aprovechemos los jueves a las 5 de la tarde, la hora santa vocacional que tenemos en nuestra parroquia. Hora santa vocacional, eucarística, sacerdotal, para pedirle al Señor nos dé santas y abundantes vocaciones. Hemos iniciado, al concluir esta semana vocacional, oficialmente nuestro seminario menor parroquial. ¿Qué es esto? Alguien recordará que hace años los jovencitos que tenían inquietud vocacional iban hasta Sonsón, donde era el seminario menor de nuestra diócesis, y allí terminaban sus estudios del colegio, del bachillerato, y luego, si lo consideraban a bien, seguían en el seminario mayor, pero se tenían que ir de sus casas. Terminado el seminario de Sonsón, en los últimos años, Monseñor Ricardo Tobón, quien fuera nuestro obispo, ahora el señor arzobispo de Medellín, optó por crear el seminario menor parroquial. Los niños que tienen inquietud vocacional o los jóvenes que tienen inquietud vocacional, desde sus ambientes, en la casa, en la escuela, en el colegio, empiezan a recibir formación para discernir su vocación. Y aquí el domingo pasado tuvimos la dicha de inaugurar nuestro seminario menor. 7 niños y jóvenes de nuestra parroquia que han empezado ya hace unos meses conmigo un proceso de discernimiento en la oración, en temas de formación, para ir consolidando su respuesta, lo que el Señor les está invitando, lo que el Señor les pide, a qué los llama el Señor, cuál es la vocación. No es que todos vayan a ser sacerdotes, ni que todos tengan que entrar al seminario mayor, pero sí esperamos que algunos de ellos, después de discernir, sean valientes y le respondan afirmativamente al Señor. Igual tendrán una formación humana y cristiana muy importante para la vocación a la que el Señor llame a cada uno de ellos. Oremos por el seminario menor. Algunos de estos niños o jóvenes son familiares suyos, primitos, hermanos, hijos, nietos. Ya el padre Fernando Monsalve, el rector del seminario menor, los ha recibido oficialmente como miembros del seminario menor parroquial San Alberto Magno de nuestra diócesis. Continúan en formación. En algunos meses tenemos encuentros en el seminario con los otros niños de las parroquias y vamos perseverando con ellos, esperando que de allí salgan los futuros sacerdotes del retiro. Hoy nos ha acompañado, seguramente en una de las tomas, la imagen de Monseñor Elkin Álvarez, hijo de esta tierra, conocido de ustedes, ahora secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia y obispo auxiliar de Medellín. Qué bueno que en estos jovencitos, que en estos niños, descubramos también o tengamos en un futuro la presencia de los futuros sacerdotes, de los futuros obispos, que guíen y pastoreen al pueblo del Señor. Oremos por las vocaciones. Y antes de terminar el programa del día de hoy, quiero hacerles una invitación a acompañarnos y a participar del banquete pro templo. Saben todos de esta obra que estamos realizando en nuestra parroquia para remodelar el templo parroquial que hace muchísimos años no era intervenido. Sabemos la necesidad de cambiar el techo muy urgentemente y además hemos iniciado también con otras obras como
el cubrir las columnas, ahora ya no de cemento, sino en madera, más propio de este pueblo. Esta semana precisamente hemos iniciado también la cobertura de los muros, de los guardascobas del templo, también en madera, una nueva obra que iniciamos. Todo esto requiere el apoyo económico de la comunidad, porque como lo hemos puesto en el bono, la obra es grande, porque no se trata de un palacio para hombres, sino de un templo para el Señor Dios. Esto lo encontramos en el primer libro de las Crónicas. Es una obra para el Señor, es un templo para el Señor, digno de Él y digno también de esta comunidad guarceña tan linda, tan importante. Ustedes lo saben muy bien que el Retiro es un pueblo muy visitado y el emblema de cada pueblo siempre será el templo parroquial. Por eso los invito a participar de este banquete. Gracias a quienes nos ayudan llevando los bonos personalmente, por familias, por instituciones. Y también si alguien nos quiere ayudar vendiendo los bonos, llevándole a un familiar, llevando al trabajo, y donde nos puedan colaborar también con la difusión de estos bonos. Los pueden adquirir conmigo o en el despacho parroquial y todos cordialmente invitados el 31 de agosto a las 7 de la noche en el salón parroquial para disfrutar de la música en vivo, de los comestibles, del bingo y todas estas actividades en favor de la reconstrucción de nuestro templo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias al canal Conecta por permitir este espacio. Que el Señor derrame sobre todos ustedes la gracia de su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.